Pero bueno, nos vamos a enfocar en el tema de esta noche. Estamos hablando acerca de la importancia de crear una cultura de discipular. El propósito mío como pastor de esta iglesia y todos los pastores que trabajan conmigo es ese. Queremos trabajar para crear una cultura de discipular. Y en esta noche quiero que empiece a interactuar con nosotros. Hay una pregunta para que usted la responda en el chat. Y la pregunta es, ¿cuál es el método que usa Dios para salvar al mundo? ¿Cuál es el método? ¿Cuál será ese método? ¿Habrá un método? Y si hay uno, ¿cuál es? Por favor, escriba sus respuestas en el chat. Hemos visto en los 2 miércoles anteriores la respuesta a 2 preguntas. La primera pregunta que tratamos de responder es ¿por qué? ¿Por qué hacer discípulos? No vamos a entrar en materia, usted lo puede ver allí en nuestro canal de YouTube. Si no se ha suscrito, hágalo y aproveche y vea toda esa información que tenemos ahí. Como nunca en esta pandemia hemos producido mucho, pero muchísimo material. La otra pregunta que respondimos es, ¿qué es un discípulo? Si vamos a conocer a un discípulo, ¿cuáles son esas características? Así que por favor, échele una repasada a esos temas. Hoy vamos a responder una tercera pregunta y es ¿cómo? ¿Cómo se hacen discípulos? ¿Cómo podemos hacer discípulos? Y en esta noche comparte el set con su servidor, una de nuestras pastoras, la pastora de nuestros niños, la pastora de Mission Kids, una mujer que ha sido muy fiel a nuestra iglesia. Toda la historia de la iglesia ella ha estado con nosotros y es la pastora Jenny Zambrano. Buenas noches, pastora. Qué alegría que estés aquí con nosotros. Muy buenas noches, Pastor Alfonso, y muy buenas noches a toda la iglesia. Qué bueno que estemos creciendo y que estemos en ese proceso de ser discípulos que hacen discípulos y de cambiar realmente toda nuestra cultura para enfocarnos en lo que Dios nos ha mandado, a ser discípulos. Entonces, mi pastor, es un privilegio poder estar aquí en esta noche compartiendo la palabra de Dios y este hermoso tema de cómo hacer discípulos. Y pastor, a manera de introducción, debemos empezar diciendo que tenemos una misión, como lo diría el lema de nuestra iglesia infantil, una misión hay que cumplir. Y esa misión está contenida en la Gran Comisión. Y la Gran Comisión es el mandato que dejó el Señor de ir y hacer discípulos. Y este mandato lo encontramos en los 4 evangelios, en Mateo, en Marcos, en Lucas y en el Evangelio de Juan. Y yo quiero que leamos qué es lo que dice el Evangelio de Lucas acerca de la Gran Comisión. Y este texto lo encontramos en Lucas capítulo 24, versículo 45. Yo sé que si preguntamos acerca de la Gran Comisión, usted se sabe esos pasajes de memoria, pero analicemos cómo lo dice el Evangelio de Lucas. Lucas 24, 45 dice así. Entonces les escribió el arrepentimiento para que comprendieran las escrituras. Versículo 46. Esto es lo que está escrito, les explicó, que el Cristo padecerá y resucitará al tercer día, y en su nombre se predicarán el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Ustedes son testigos de estas cosas. Y termina el versículo 49 diciendo, ahora voy a enviarles lo que ha prometido mi Padre, pero ustedes quédense en la ciudad
hasta que sean revestidos del poder de lo alto. 3 cosas se han escrito y que resalta este texto. Dice, número 1, que Cristo debería sufrir, o sea, morir en una cruz. La segunda es que debería levantarse entre los muertos, o sea, resucitar. Y la tercera, que debería en su nombre proclamarse este evangelio para arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, dando inicio en Jerusalén. Y la tarea de hacer discípulos, de proclamar esa buena noticia, es esto que nos enseña el texto. Debemos predicar que Jesucristo murió por nuestros pecados, que resucitó, que no está muerto, que ha resucitado, que vive, y que deben arrepentirse apenas escuchen este evangelio. Y esta tarea, obviamente, se hace a través del poder y de la presencia del Espíritu Santo. Así es, Jenny. Y de eso es de lo que trata el libro de los Hechos, que es la continuación del Evangelio de Lucas. Allí en el libro de los Hechos vemos cómo los discípulos del Señor Jesús, después de que Él asciende y se sienta a la diestra del Padre, los discípulos empiezan a cumplir esta gran comisión. Y allí en el libro de los Hechos uno puede ver la dinámica, porque realmente esto fue algo muy dinámico. Los discípulos empiezan a proclamar la palabra, no solo con palabras, sino con hechos. Hay milagros, hay sanidades, hay señales que respaldan esa predicación. También, aquellos que escuchan la palabra son movidos a la conversión. Algunos de ellos abandonan la brujería, abandonan los ídolos, son libres de demonios y se dedican a servir al único y verdadero Dios. Algunos de ellos tienen que experimentar el sufrimiento, como Esteban, que muere apedreado, como Jacobo, el hermano de Juan, que muere a mano de Herodes. Uno puede ver cómo aparece ese gran paladín de la fe, que es Pablo, y que después de su conversión se dedica a plantar iglesias, a levantar obreros y a animarlos, a decirles, muchachos, sigan adelante, tienen que compartir el evangelio, tienen que avanzar. Uno ve al apóstol Pablo orando continuamente por ellos para que su amor aumente, para que perseveren en la fe. Los anima realmente a vivir una fe genuina, una fe donde se nota la santidad y el amor. Así que el libro de los Hechos y toda esta obra lucana trata de esto. Pero ¿qué te parece, Jenny, si vemos las respuestas de algunos de nuestros hermanos que se animan? ¿Qué dicen por allá en Facebook? Claro que sí, pastor. Tengo aquí en Facebook algunas respuestas, gracias a los que se animan a responder. Dice el hermano Ángelo, pienso que el método que utiliza el Señor es enviar personas comprometidas con la extensión del reino de Dios para transformar vidas con poder. Wow, qué buena respuesta. El amigo David Cifuentes dice, enfocado en presentar la vida de Cristo por encima de la mía. Sí, señor. Aquí el hermano Fernando Montoya nos dice, el método que Dios usa son los discípulos que se comprometen y no están solos como discípulos, sino que más bien hacen discípulos con el poder del Espíritu Santo. Muy bien, esas son algunas respuestas que tenemos aquí, pastor, en Facebook, no sé, en YouTube, si se animan a responder. Aquí esto está que explota, están que escriben tremendamente. Blanca Hernández y Samara dicen que el arrepentimiento. José Arcayo dice que el método es llamar y discipular. Angie Santos dice que el método que Dios utiliza es su Hijo Jesucristo. Hay que revisar esa respuesta, Angie. Rosa Elvira dice que el método que usa Dios es ofrecer en sacrificio a su Hijo, porque sin derramamiento de sangre no hay redención. Ok, muy bien. ¿Están de acuerdo con Angie?
Voy a mirar a Caterine. Bueno, ella solamente nos está saludando. Bueno, básicamente esas son las respuestas: el arrepentimiento, el llamar, el discipular. Muy bien, muchas gracias. Nosotros no creemos que exista un método secreto, una clave secreta especial para hacer discípulos. La tarea de hacer discípulos tenemos que saber que es una obra de Dios, que se logra cuando su palabra y su espíritu obran a través de la vida de los discípulos, tanto el que discipula como aquel que está siendo discipulado. Viene la presencia del Señor por medio de su palabra, su espíritu, y cambian los corazones de aquellos que escuchan el mensaje. Se hacen discípulos cuando el pueblo de Dios persevera, proclamando la palabra de Dios en oración y en dependencia del Espíritu Santo. Y hoy, a la luz de la palabra del Señor y a la luz del libro que estamos estudiando, queremos compartirles 4 claves que nos ayudarán en esta tarea de cómo hacer discípulos. Y yo quiero que usted las anote, las escriba por ahí y se las memorice. 4 palabras que empiezan con la letra P: proclamación, práctica, personas y perseverancia. Proclamación, práctica, personas y perseverancia. Y a lo largo de la noche vamos a ir tocando cada una de ellas para mayor entendimiento. Así es, esto se llama la hilación, o bueno, mejor se me olvidó la literación, y es buscar la forma de que estas palabras empiecen por una misma letra para que usted no las olvide. Así que recuerde las 4: proclamación, práctica, personas y perseverancia. Vamos a responder esa pregunta, y mire la pregunta como yo la quiero responder: es ¿cómo hacemos discípulos? Porque cuando se dice cómo se hacen, como que da a entender que otros son los que tienen que hacerlo, los pastores, los misioneros, los maestros. No, todos los cristianos verdaderos estamos llamados a ser discípulos. Así que, ¿cómo hacemos discípulos? En primer lugar, hacemos discípulos cuando proclamamos la palabra de Dios. Cuando la proclamamos. Cuando uno mira el Nuevo Testamento así de una manera rápida, lo que uno encuentra es que la proclamación de la palabra de Dios era el elemento innegociable para poder hacer discípulos. Sin la palabra de Dios no pueden haber verdaderos seguidores de Cristo. Por eso, la tarea nuestra como discípulos para formar nuevos discípulos es proclamar la palabra, anunciar el evangelio, como dice nuestra linda canción. Vivimos para anunciar el evangelio. ¿Y qué es lo que anunciamos? Anunciamos a Cristo crucificado, resucitado, que se levantó de la tumba, que venció la muerte, que venció el pecado, que subió al cielo y que pronto regresa. Ese es el evangelio. Proclamamos sencillamente de que no hay otra esperanza, de que no hay otro camino, no hay otra salida, solamente Cristo. Esa es nuestra tarea. A través de la palabra enseñamos a la gente, la instruimos, la animamos, como dice el apóstol Pablo por allá en la segunda carta a su discípulo Timoteo. Le dice: toda la escritura, toda, no una parte, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Es a través de la palabra de Dios que podemos y tenemos que hacer discípulos. Así es, mi pastor. Y la Biblia es nuestra fuente confiable y suficiente para conocer a Dios
y proclamar fielmente lo que Dios ha dicho. Y en medio de esa proclamación no proclamamos ideas, no proclamamos una iglesia, no proclamamos alguna persona. ¿Qué proclamamos y qué enseñamos? La palabra de Dios. Y alguien que desea hacer discípulos debe entender que lo logrará a través de la proclamación de la palabra de Dios. Y hoy en nuestra iglesia hay muchas maneras en las que nosotros podemos proclamar la palabra del Señor. Una de ellas a través de los GCI, de los grupos de crecimiento integral, donde se desarrolla un diálogo en torno a ¿qué? A la palabra de Dios, que dice el texto, una observación, una explicación, una aplicación, y gira en torno a todo lo que dice la Escritura. Por medio del discipulado uno a uno proclamamos la palabra de Dios, donde juntos miramos atentamente lo que Dios dice. Cuando compartimos un versículo bíblico por medio de un mensaje de texto, cuando compartimos lo que Dios nos habla en el tiempo con Dios, cuando en medio de nuestras conversaciones, ya sea en el trabajo, en el estudio, con nuestros vecinos, compartimos las mismas palabras que están en la Escritura. Ahí estamos proclamando y enseñando el mensaje de la palabra de Dios. Así es, Jenny. Y a propósito, ¿qué te habló Dios hoy? ¿Qué te habló el Señor hoy en tu tiempo con Él? Claro que sí. Me habló muchas cosas, pero específicamente que mi sí sea sí, que mi no sea no. En el hecho de las cosas que yo me comprometo con Dios. ¿A qué me estoy comprometiendo con Dios? Pues eso que le prometí, eso a lo que me comprometí, debo hacerlo. Y a veces nosotros hacemos promesas al Señor de pronto cuando estamos mal, de pronto cuando estamos y después no las cumplimos. Entonces me llevaba a eso. Tienes que cumplir aquello que has prometido. Y a mí me hablaba, no sé por qué, de manera curiosa, pensando en el faraón y pensando en algunos gobernantes de algunos países que yo conozco, que sencillamente se dedican a hacer promesas. Prometen, prometen, prometen y luego no cumplen nada. Como dice mi madre, no cumplen ni años, no cumplen absolutamente nada. Que Dios nos ayude, a diferencia del faraón y de esos gobernantes, a ser personas de palabra, a cumplir lo que decimos y sobre todo que aprendamos a confiar en Dios, porque Dios sí es fiel y lo que Él promete lo cumple. Así que definitivamente tenemos que proclamar la palabra de Dios. Yo respeto la manera como algunos cristianos usan las redes sociales para muchas cosas, pero yo creo que ese es un elemento vital para compartir la palabra de Dios, para compartir lo que Dios nos habló en nuestro tiempo con Dios, para compartir un versículo, para compartir una promesa. También tenemos que entender la importancia que tenemos como padres de levantar de nuestros hijos verdaderos discípulos del Señor. Y si hay un escenario, un público, donde tenemos que proclamar la palabra es en nuestra casa, con palabras y con nuestro ejemplo. Es indispensable. Sin la palabra de Dios no podemos hacer discípulos. Y esto que voy a decir es como hacerme un harakiri a mí, porque algunos piensan que el sermón dominical es lo único. Y la verdad quiero decirle no. Si usted me escucha a mí el domingo, gracias, me honra, me bendice, pero tiene que entender que ese es apenas uno de los espacios, una de las formas, pero que tenemos que dedicarnos a leer, a meditar, a memorizar, a proclamar, a orar la palabra de Dios. Y mira que este libro, El Proyecto de la Vid, dice que un síntoma de una cultura débil en la tarea de ser discípulos es que haya pocos espacios y contextos donde se hable la palabra de Dios aparte del sermón dominical. Es decir, una iglesia débil es aquella donde solamente la palabra de Dios es la del domingo. Eso es debilidad. Tenemos que abrir, tenemos que reforzar y fortalecer mucho más
la proclamación de la palabra. Así es, mi pastor, y en cada reunión de supervisores, en cada reunión de ministerios, allí compartir la palabra de Dios. Cuando nos reunamos con nuestra familia, también compartir la palabra de Dios. Ahí estamos haciendo discípulos. Y la segunda clave de cómo hacemos discípulos es cuando practicamos la oración en dependencia del Espíritu Santo. Hacemos discípulos cuando practicamos la oración en dependencia del Espíritu Santo. Dios no es solo el que concibe el gran plan de salvación a través de Jesucristo, sino el que lo pone en marcha. Dios es quien trabaja y también nosotros como colaboradores hacemos también ese trabajo. Entonces, sin duda alguna, necesitamos de la presencia del Espíritu Santo para hacer esta tarea de hacer discípulos y de proclamar este evangelio. Cuando leíamos ahorita el evangelio de Lucas, al final decía, voy a enviarles lo que ha prometido mi Padre, o sea, el Espíritu Santo. Pero ustedes quédense allí, les dijo el Señor a los discípulos, quédense allí hasta que sean revestidos del poder de lo alto. El Señor les dio una misión, les dijo, vayan, hagan discípulos, comiencen desde Jerusalén, pero esperen un momento, reciban el Espíritu Santo y ahí sí vayan y cumplan la tarea. De hecho, Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos, ¿en dónde? En Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Es a través del poder, de la presencia del Espíritu Santo que nosotros podemos hacer discípulos. Sin la presencia del Espíritu Santo, vamos a hacerlo con nuestras fuerzas, usando métodos, vamos a desgastarnos, pero cuando el Espíritu Santo está con nosotros, vamos a poder cumplir esa tarea con su poder, con su ayuda. Porque finalmente, el Espíritu Santo es quien regenera nuestros corazones. El Espíritu Santo es el que cambia, el que transforma, el que convence a cada persona. El Espíritu Santo es el que produce ese fruto de cambio, de transformación. El Espíritu Santo obra a través de aquellos que proclaman la palabra, pero obra también en aquel que la recibe. Él nos da la valentía para poder predicar, enseñar en el trabajo, en el estudio, y a veces decimos, no, es que yo no puedo. Sí, pero con la presencia del Espíritu Santo sí vamos a poder, sí vamos a ir a compartir ese evangelio que cambia y que transforma las vidas. Entonces, sin la presencia del Espíritu Santo no podemos cumplir la tarea de hacer discípulos. Así es, Jenny, y a mí me llama mucho la atención, siempre me ha impactado el hecho de ver que un grupo de hombres que fueron formados por el mejor maestro, por el mejor mentor, que tuvieron la mejor capacitación que hubiera podido recibir cualquier discípulo, aún así el Señor les diga, no se vayan hasta que reciban el poder del Espíritu Santo. Si ellos necesitaron el poder del Espíritu Santo, ¿cuánto más nosotros? Necesitamos ese poder, porque nosotros somos más o menos como el sembrador de la parábola, que sale a sembrar la semilla en diferentes terrenos, pero realmente nosotros no podemos hacer que esa semilla tenga más poder o menos poder, no. Sencillamente ahí dependemos de la obra, del poder del Espíritu Santo. Por eso creo que es un error proclamar la palabra sin tener una vida sólida en oración. Porque cuando lo hacemos de esa manera, estamos trabajando en nuestras fuerzas, en nuestra carne, en nuestro poder. Y no nos llamemos a engaños. Nosotros no podemos convencer a nadie. La palabra de Dios es la que hace la obra y por lo tanto debemos en oración,
en oración, depender del Espíritu Santo. Y algunas preguntas para los líderes, para los maestros, coordinadores, aún para los pastores que están conectados en esta hora es: ¿qué tanto tiempo dedicamos nosotros a la oración? ¿Realmente oramos día a día? ¿O solamente oramos cuando estamos en una crisis, en una emergencia? ¿Oramos cuando vamos a compartir una palabra o lo hacemos en nuestra fuerza? Como líder de GCI, ¿oro realmente por esa palabra? ¿La preparo? ¿Oro por los oyentes que van a estar allí? Cuando voy a tener un encuentro de discipulado, de mentoreo 1 a 1, ¿oro por ese discípulo? ¿Qué tanto oro por la gente? Y este libro nos dice que la falta de oración es un mal síntoma en nuestra tarea de hacer discípulos. Tenemos que proclamar la palabra, pero tenemos absolutamente sí o sí que practicar la oración en dependencia del Espíritu Santo. Y quiero lanzar una pregunta más, Jenny, a ver si la gente se anima y nos ayuda a responder. Y es esta pregunta: ¿cuáles son las etapas para llegar a ser un seguidor de Cristo? Hace 8 días quedó claro, eso espero, de lo que es un discípulo de Cristo. Así que la idea es que usted, de acuerdo a lo que conoce, sabe, piensa, ¿cuáles serían esas etapas para poder llegar a ser un seguidor, un verdadero discípulo de Cristo? Así es. Y mientras nos responden esa pregunta, vamos a compartir la tercera clave. Y es: hacemos discípulos cuando somos personas que colaboran con Dios. Hacemos discípulos cuando somos personas que colaboran con Dios. Hacer discípulos es una obra de Dios. Es la missio Dei, es la misión de Dios. Es su plan, su salvación, su gracia, su palabra, su espíritu. Pero Dios obra y usa medios y representantes para llevar a cabo sus obras. Dios obra a través de personas. Nosotros somos colaboradores de la misión de Dios. No es que Dios colabore conmigo, sino que yo soy colaborador en la misión de Dios. No es que Dios haga el 50% del trabajo y yo haga el otro 50%. No, caminamos juntos haciendo su obra. Y primero a los Corintios capítulo 3, versículo 9, 6 al 9 nos dice algo muy importante. Dice: yo sembré, Apolo regó, pero Dios es el que da el crecimiento. O sea, hay alguien que siembra, sí, hay alguien que ciega y Dios da el crecimiento. Así que no cuenta ni el que siembra ni el que ciega, sino solo Dios, quien es el que hace crecer. A mí me llama la atención mucho este texto, porque el más importante de su obra y de la obra es el Señor. Él es uno es el que ciega, otro es el que siembra, pero Dios da el crecimiento. Y dice el versículo 8, el que siembra y el que ciega están al mismo nivel. A cada uno será recompensado según su propio trabajo. Y dice el versículo 9, en efecto, nosotros somos colaboradores al servicio de Dios. Cuando plantamos la semilla, cuando regamos, en realidad estamos actuando, sí, pero Dios es el que obra en medio de esa actividad, trayendo crecimiento. Vamos, predicamos la palabra, vamos, nos reunimos con nuestro discípulo, hablamos de la palabra del Señor, somos colaboradores, hacemos nuestra parte, hacemos parte de la obra de Dios, pero Dios trae el crecimiento. Dios es el que obra en esos corazones. Es un trabajo de 100% Dios y 100% nosotros. Simplemente nosotros somos siervos que plantan, riegan y oramos para que Dios traiga el crecimiento. Qué bueno que Dios nos ha escogido. Te ha escogido a ti, me ha escogido a mí
somos colaboradores en esta gran tarea de hacer discípulos. Claro está que si nuestro trabajo para Dios es descuidado, si no prestamos atención, si no trabajamos con esfuerzo, si no llevamos esa semilla con esfuerzo, con fe, pues los resultados no serán buenos ni para nosotros ni para el reino de Dios. Y qué bueno que el Señor nos halle fieles colaboradores que hacemos la tarea y la hacemos bien para su propósito y para su voluntad. Amén, amén. Me emociona saber eso. Me emociona saber que todos, no solo los pastores, los misioneros, los maestros, absolutamente todos podemos ser colaboradores en esta tarea. Cada uno de nosotros lo hará de diversas formas, en diferentes contextos. Algunos de repente lo van a hacer allí en su trabajo, allí en la farmacia, en la panadería, en el Fruver, en el taxi, en la universidad, donde quiera que Dios te colocó. Allí tienes que hacer discípulos, tienes que proclamar. ¿Y cómo lo haces? Proclamas con palabras, anunciando el evangelio, anunciando a Cristo que murió, resucitó, que pronto viene, pero lo hacemos con nuestras acciones, con nuestro testimonio, con nuestra manera de vivir. La mostramos, la ilustramos y esas personas pues van a ser impactadas. Esas personas van a ser transformadas por nuestro testimonio. Así que yo los quiero animar, cada uno de los que está conectados aquí, esto no es para unos pocos, es para todos. Cada cristiano verdadero es un discipulador. Tiene que hacer discípulos, tienes que proclamar la palabra y tienes que hacerlo donde Dios te colocó. Algunos como nosotros hemos sido llamados al pleno ministerio, pero eso no significa que somos los únicos. A ti, allí donde Dios te colocó, tienes que hacer esa tarea. Tienes que ser un colaborador, porque el mejor método de Dios son las personas que colaboran. Jenny, vamos a ver respuestas que han escrito por ahí en el Facebook acerca de esta pregunta, acerca de el proceso, de los pasos, de las etapas para poder convertirse en un verdadero discípulo. Sí, claro que sí, pastor. Aquí nuestro hermano Ángelo nos dice, pienso que sería creer en lo que hizo Jesús y seguirlo fielmente para poder hacer discípulos. Nuestro pastor Giovanni Castañeda dice en otras palabras, rescatado, aprendiz y comprometido. El hermano Pablo Antonio nos dice, aceptando a Jesús, aprendemos la palabra y anunciamos a las generaciones. Muy bien, esas son algunas respuestas que tenemos aquí, pastor, ahí en YouTube, que han respondido. Aquí está Zulma Cuellar, dice ser rescatado, ser un aprendiz y un comprometido. María Claudia Molano dice 5 pasos. Paso 1, leer la Biblia. Paso 2, orar. Bueno, ahí va escribiendo. Paso 3, adorar. Ahí van escribiendo. Sabina Rojas dice ser obediente, comprometerse, estar en oración. ¡Qué bien! Rosa Elvira también está de acuerdo. Dice ser un rescatado convertido, dar evidencia al nuevo nacimiento y tener el deseo de rescatar a otros, ser un comprometido. Nelsa Velázquez dice haber nacido de nuevo. Claudia Molano, ahí va ya en el 4 paso, dice conectarse con otros cristianos. Tremendas y muy lindas respuestas. Sí, claro que sí, pastor. Y podríamos nosotros ponerlos en 2 palabras. El proceso o las etapas es un evento, como lo decían por ahí, un rescate, fuimos rescatados, pero que también es un proceso, ¿sí? Es un proceso. Cuando llegamos a Cristo, fuimos, ¿qué? Rescatados. Un día tomamos la decisión y le decimos, Señor, entrego mi vida a ti. Fue un día, en un momento preciso, fue un evento. Pero necesitamos un proceso en nuestra vida de seguir a Cristo.
Y esto va relacionado con este cuarto paso. Hacemos discípulos cuando perseveramos paso a paso. Cuando perseveramos paso a paso. Debemos recordar que ser liberados de las tinieblas y trasladados al reino de Dios es un acto poderoso, un evento poderoso de aquellos que decidimos entregar nuestra vida a Cristo un día determinado. Dios nos rescató de las tinieblas a la luz. Pasamos de ser esclavos a hijos. Pasamos de la muerte espiritual a la vida espiritual. La salvación ya está ganada. Para nosotros ya está en su totalidad. Cristo hizo la obra completa en la cruz. Pero también es importante tener en cuenta que debemos someternos a un proceso de crecimiento en nuestra vida de fe. Aunque ya hemos sido resucitados con Cristo, ya está garantizada la herencia eterna, vivimos ahora para el Señor, tenemos que someternos a ese proceso. Nosotros debemos esforzarnos por liberarnos de aquello que traíamos en nuestra antigua manera o forma de vivir. Y como lo dice en Efesios capítulo 4, versículo 22, dice, con respecto a la vida de antes que llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza. La vida antigua, quítese el ropaje de lo que llevaban antes, lo cual está corrompida por los deseos engañosos. Ser renovados en la actitud de la mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, la que corresponde a ahora que somos hijos de Dios. Como hijos de Dios, ¿cómo tenemos que vestirnos? Como hijos de Dios, ¿qué tenemos que quitar de nuestra vida? Y como hijos de Dios, ¿qué debemos ponernos ahora? La victoria ya está dada, ya hemos sido justificados, ya hemos sido santificados ante el Señor, ya está. Pero necesitamos someternos a un proceso. Necesitamos esforzarnos en nuestra vida de fe, manteniendo la esperanza en el Señor y ahora viviendo cada día y haciendo lo que agrada al Señor. Así es, Jenny, nos convertimos en discípulos. Poco a poco es un proceso. Es un proceso que empieza con ese acto donde de manera voluntaria tomamos la decisión, sea con oración pública o sin oración pública, pero en el corazón renunciamos al mundo y decidimos convertirnos en seguidores de Cristo. Yo recuerdo en mi caso personal, eso ocurrió el 9 de julio de 1986 y algunos jóvenes están diciendo, sí, indudablemente muchos no habían nacido. Yo nacía y algunos de repente al Señor y algunos ni habían nacido. Pero ese no fue el todo. Ese día yo conocí al Señor, pero empezó un proceso. Tuve que aprender a orar, a leer la palabra, a diezmar, a ofrendar, a enfrentar la prueba, a huir de la tentación. Tuve que empezar a controlar mis pensamientos. Fue un proceso. Imagínate que el propio apóstol Pablo, semejante héroe de la fe, semejante gigante, llamémoslo así, después de su conversión, dice esto en una de sus cartas, en la carta a los Filipenses, capítulo 3, versículo 12, dice, no es que ya lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante, esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo me alcanzó a mí. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien, una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante. Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Definitivamente, Pablo, a pesar de la madurez y del crecimiento que tiene, dice, yo no soy un producto terminado. Y a pesar de que en mi caso personal,
voy a completar 35 años de haber tomado esta decisión, tengo que decirlo, no soy un producto terminado. Dios todavía sigue obrando en mi vida cada día, en mi carácter, en mi manera de ser y de hacer. Y es algo a lo que nosotros tenemos que asumir, que estamos en ese proceso. Y a la vez, usted que es líder, coordinador, maestro, pastor, pues tenemos que aprender a discernir la etapa en la que están nuestros discípulos, porque algunos de ellos son débiles, otros son fuertes, otros son inmaduros, otros están luchando con problemas, con tentaciones, y de repente hay que ayudarlos a que entren en ese programa tan lindo que como iglesia tenemos, que es Celebremos la Recuperación. Algo que ayuda no solo a romper hábitos sexuales o cosas por el estilo, cualquier cosa que te esté atando, puede el Señor usar este proceso para liberarte. Esa es nuestra tarea, ver en dónde están las personas y ayudarlas a crecer, ayudarlas a avanzar, ayudarlas a salir de la oscuridad para que caminen en la luz siguiendo a Cristo. Por eso a cada uno de los que está conectados aquí, yo les quiero invitar a que se comprometa con las escuelas. Las escuelas son parte de este proceso, son parte de esa formación. De hecho, las escuelas básicas son membresía, donde la persona reconoce quién es, qué es la iglesia, qué es la salvación y otros elementos, pero de ahí no se queda, avanza un paso a la madurez para desarrollar hábitos, el hábito de la oración, del estudio bíblico, hábitos saludables. Luego avanzan otro paso al ministerio para descubrir su forma, descubrir en qué manera pueden servir al Señor, pueden servir a la iglesia, y luego dan un paso más para llegar a la misión, cómo compartir el evangelio aquí y donde sea. Y ahí sigue el proceso. Es un proceso que nunca termina. Por eso comprométase. Si no está en escuelas, vamos a empezar un nuevo ciclo. Por favor, no te quedes. Y tú que eres líder, que eres pastor, anima a tu gente y ayúdala a que se comprometa. Otra cosa, comprométase con un GCI. Mira, si tú no formas parte de un grupo pequeño, te estás perdiendo la aventura de seguir a Cristo, la aventura del discipulado, la aventura de crecer, de formarnos. Por favor, hágalo. Y de ser posible, sométase a ese proceso del discipulado uno a uno para que pueda crecer y avanzar. Bueno, en fin, el tiempo ha pasado y quiero sintetizar. ¿Cómo hacemos discípulos? Hacemos discípulos, número uno, cuando proclamamos la palabra de Dios. Todos tenemos que proclamar la palabra de Dios. Número dos, hacemos discípulos cuando practicamos la oración en dependencia del Espíritu Santo. Número tres, hacemos discípulos cuando somos personas que colaboran con este proyecto de Dios. Ahí estamos haciendo discípulos. Y número cuatro, hacemos discípulos cuando perseveramos paso a paso. Este es un proceso que va a durar absolutamente toda la vida. Así es, mi pastor. No somos producto terminado. Vamos todos en ese camino para ser más como Cristo. Entonces, ¿qué tal si oramos, mi pastor? Por y favor, le decimos Jenny, al Señor que por favor nos ayude en esa tarea. Queremos como iglesia que ese lema de somos discípulos que hacen discípulos sea una realidad, Y desde donde tú estás, en la posición donde estás, en el trabajo que Dios te ha dado, en el llamado que Dios te ha dado, ahí
Ahí hay que hacer discípulos, ahí vamos a ser discípulos. Y qué bueno que al final de este año siempre haya una cosecha grande de discípulos, y esos discípulos van a ser más discípulos, y esos discípulos van a continuar haciendo discípulos, y así será el cumplimiento de la gran comisión, para que todos conozcan al Señor, al único Dios verdadero. Entonces, ¿qué tal si oramos? Y tú le dices allá donde tú estás, cierra tus ojitos, dile al Señor, Señor, ayúdame en esta tarea. Dile, Señor, gracias porque me has llamado. Aquellos que hemos sido rescatados, tenemos que ayudar a rescatar a otros. Aquellos que estamos ya en el camino de ser discípulos y ser seguidores, vamos a ayudar a otros para que también sean discípulos y sean seguidores. Venid en pos de mí, yo os haré seguidores. Mientras vamos siguiendo al Señor, vamos haciendo discípulos, vamos rescatando, vamos ayudando, vamos cumpliendo la gran comisión. Y dirá al Señor, Señor, úsame en el cumplimiento de la gran comisión. Dirá al Señor, Señor, quizás no he estudiado mucho, quizás tengo un nivel académico, Señor, no importa, Dios te quiere usar ahí donde estás, en tu trabajo, en tu universidad, donde estás, el Señor te quiere usar para hacer la tarea. Señor, ayúdanos como iglesia a hacer esta tarea. Queremos ser discípulos que hacen discípulos. Queremos que tú nos uses por medio de ese discipulado uno a uno. Señor, queremos que tú nos uses en ese compartir del GCI. Señor, queremos que tú nos uses en esa clase de escuela dominical. Señor, queremos que tú nos uses, Padre, en esa clase de discipulado. Señor, usa a tu pueblo en la tarea de hacer discípulos. Señor, entendemos que somos colaboradores. Ayúdanos a sembrar, ayúdanos a trabajar, ayúdanos a impartir, Señor, la palabra, ayúdanos a proclamar la palabra, a orar, esperando, Señor, que tú traigas el crecimiento, esperando, Señor, que mientras proclamamos esa palabra, mientras compartimos esa palabra, tú estás obrando en cada corazón, tú estás transformando las vidas por medio de esa proclamación de tu palabra, y te pedimos que tú nos ayudes en dependencia a tu Espíritu Santo para que podamos cumplir, llevar a cabo la misión que tú nos has encomendado. Bendice a tu pueblo, bendice a cada líder, bendice a cada pastor, bendice a cada creyente que se ha comprometido en esta tarea de hacer discípulos. Gracias, Señor, porque tú nos has escogido, tú nos has llamado en este tiempo. Permítenos, Señor, responder eficazmente al llamado que tú nos has hecho. Por favor, ayúdanos. En tu nombre oramos, Señor. Amén y amén. Amén, amén. Amén. Gracias, pastora Jenny. Gracias por el trabajo que haces con los niños, con esta parte de visuales, con las nuevas generaciones. Eres una bendición para nuestro ministerio. Dios te bendiga mucho. Muchas gracias, pastor. Muchas gracias por ser mi mentor, mi discipulador y por aguantarme tanto. Un abrazo, no pastor. Ha sido difícil. Chao, chao. Bueno, no se vaya a desconectar, amada iglesia. Hoy quiero reconocer a nuestro pastor Sergio Esteban Dueñas Niño, quien ayer estuvo de cumpleaños y todavía recibe regalos. Así que por favor, si es parte de ese distrito del comité de parejas, salúdelo y bendígalo. Este hombre es realmente un regalo de Dios para nuestra iglesia y queremos orar por él y de esta manera cerrar esta reunión. Pero por favor no se vaya a desconectar, tiene que ver algunos anuncios importantes y recuerde que el viernes aquí, 6 de la mañana, unidos como iglesia en oración. Señor, te damos gracias por la vida del pastor Sergio Esteban Dueñas. Gracias por este hombre, un hombre que ha bendecido esta iglesia, un hombre que se ha discipulado y ahora hace discípulos. Pedimos que lo bendigas con salud,
que lo bendigas con paz, con provisión, con protección, que alejes de él la enfermedad, el pecado, y que lo uses, Señor, para transformar muchas familias y muchas vidas. Señor, que en este nuevo año que empieza, lo sorprendas con bendiciones nuevas y especiales. Te lo pedimos, Señor. También pido que bendigas a tu iglesia, que la sigas guardando en este tercer pico tan agresivo del COVID. Señor, guarda a tu pueblo que tiene sí o sí que salir. Protégelo ahí en su trabajo, en el servicio público. Protégelos, Señor, los que van al mercado, los que van a las empresas de salud. Cuídalos, Señor. Permítenos, Señor, sobrevivir a esta pandemia. Permítenos, Señor, pasar a la otra orilla. Te lo rogamos y te lo suplicamos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión del Espíritu Santo sea sobre cada uno de ustedes, y con gozo decimos amén y amén. Un abrazo grande para cada uno de ustedes. Se les ama, se ora por ustedes y estamos para servirles. Un abrazo para todos.